Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez quiero hablar de El diario de la boticaria Kusuriya no Hitorigoto, uno de los animes más esperados y uno de los estrenos más importantes del año, que sin embargo no lo puse en el video de los mejores animes del 2023 porque no lo había visto hasta ese momento. Recientemente empecé a verlo justo antes de que terminara la emisión, sus 20 y pico de capítulos, y me pareció una obra maestra que no podía no comentar, así que acá tiene su merecido video aparte. En general, los animes que tienen una estética oriental más china realmente me desagradan bastante, en realidad terminan aburriéndome, como por ejemplo Kingdom, que tiene toda esa impresión de época oriental, de la guerra de los tres reinos y demás. Realmente eso no me atrae, por eso este anime cuando se estrenó lo dejé pasar. Pero luego vi que tuvo un impacto muy importante en memes, en cosplay, en figuras, que todo el mundo estaba hablando de esta serie y yo todavía no lo había visto. Incluso decían que era el mejor anime del año, así que realmente tuve que darle una oportunidad y me pareció excelente. La historia nos habla de la protagonista, Mao Mao, la cual es una joven que vive en las afueras del barrio rojo, muy lejos del castillo del emperador, que es hija de un boticario, de una especie de curandero que realiza actos de medicina para gran parte de lo que es el barrio rojo. Por eso está obsesionada con lo que son las medicinas, las hierbas y todo tipo de técnicas de curación y de venenos y de todo lo que tiene que ver con la medicina alternativa en base a venenos y todo tipo de curas y sustancias creadas a partir de esto. Por eso es una chica muy curiosa que se la pasa buscando medicinas y hierbas por todos lados, por lugares a veces recónditos, y esto lo lleva a que sea secuestrada y vendida al palacio como esclava, por lo cual termina siendo sirvienta del palacio hasta que un día descubre que lo que está sucediendo adentro del palacio es una serie de envenenamientos a base de maquillaje, el maquillaje en polvo que se utilizaba en la antigua China en base a diferentes materiales y sustancias, estaba siendo contaminado con veneno y eso estaba causando que las princesas se debilitaran y fueran muriendo al mismo tiempo que también sus herederos. Mao Mao se da cuenta de esto y da aviso mediante una carta secreta para que ella no sea perjudicada. Sin embargo, uno de los más altos rangos del castillo del emperador, un eunuco que le dicen Shinji, se da cuenta de esto y termina contratándola para que trabaje en el pabellón de Jade directamente para una de las esposas del emperador, que dicho sea de paso tiene como 4. Gracias a su inteligencia, Mao Mao va de a poco escalando a lo largo de toda la serie y va recibiendo mejores tratos, pero es interesante porque no abusa de su inteligencia y es un personaje muy interesante de descifrar. La protagonista Mao Mao realmente se lleva la serie al hombro. Es muy divertido ver un anime diferente donde el protagonista no es justamente un hombre sino una mujer, y que también es curioso que los dos mejores animes a mi gusto del año pasado, tanto Frieren como este, sea protagonizado por dos personajes femeninos. Es muy interesante ver este tipo de personajes, no por una oleada feminista o algo de eso, sino simplemente porque son buenos personajes y porque presentan algo diferente al espectador de lo que vemos siempre. En este caso el personaje de Mao Mao me gusta mucho porque el anime está condimentado con gran parte de comedia, está condimentado con un poco de comedia y un poco de tragedia. Y el personaje de Mao Mao se divide entre estas dos sensaciones. Pero es un personaje bastante estoica porque entre las situaciones horribles que suceden en su vida, realmente no parece que esto la afectara demasiado. Ha recibido bastante tragedia a lo largo de su vida. A medida que ven la historia van a ir viendo su pasado, cómo de a poco se vuelve más oscuro, no solamente cómo fue concebida, sino su crianza en el barrio rojo y los traumas o las consecuencias que esto conlleva. Por eso es un personaje que no tiene demasiado valor a veces por su propia vida o por su propia seguridad, y que se interesa más por los descubrimientos y por alguna razón sigue motivada y esperanzada en encontrar algún tipo de cura. Tiene una venda en su brazo que constantemente está curando y parece que tiene algún tipo de enfermedad que ella misma se injerta, ya que es tan curiosa que termina probando las medicinas en su propio cuerpo y está buscando lo que es una medicina particular que experimenta en su propio brazo, y eso todavía no está curado. No voy a hacer spoilers respecto a qué, pero tengo mis sospechas porque durante la primera temporada no se cuenta del todo, se da indicios nada más, pero bueno, es bastante interesante ver cómo de a poco se va abriendo paso dentro del castillo del emperador con su gran intelecto que podría aprovechar mucho más, porque realmente es un personaje muy inteligente que tiene muchas habilidades, no solamente
para lo que son las medicinas y las curas y ese tipo de cosas. De hecho, a lo largo de la serie resuelve todo tipo de misterios, no solamente cosas respecto a la salud y a ese tipo de temáticas, sino a otras también. Es generalmente utilizada por su gran intelecto, ya que Shinji es bastante inteligente, el eunuco, y sabe que es una peón que puede ser muy útil para todo tipo de cosas, y por eso constantemente la contrata para resolver estos casos. Como dije, es un personaje muy inteligente por su curiosidad, por la reacción que tiene respecto a cuando encuentra diferentes curas o hierbas o cosas que realmente le apasionan, y cómo frente a la tragedia o a diferentes otras cuestiones de la vida realmente se ve bastante apática, sobre todo respecto a su felicidad o a la condena que lleva respecto a su nacimiento por las condiciones trágicas en las que nació. Por eso es un personaje bastante conflictuado, pero muy divertido de ver. Inclusive es un personaje constantemente consciente de su propia apariencia, que no quiere llamar la atención, por eso no se aprovecha de todas sus habilidades, porque realmente prefiere tener una vida bastante austera y no involucrarse en todo lo que tiene que ver específicamente con el emperador y con toda la alta realeza, porque eso siempre significa problemas. Pero de alguna u otra forma las eventualidades de la serie le terminan llevando a que se involucre cada vez más y más. Si bien el entorno de la serie es interesante, realmente lo mejor de la serie es cómo se desarrolla este personaje en los diferentes eventos. Primeramente parecería que no le importan los demás, que tiene la misma impresión en los demás sobre ella misma, que la vida no tiene demasiado valor y que simplemente lo que le interesa es su afición de las medicinas y demás, pero de a poco la serie va demostrando que sí tiene cierto carisma para detectar el valor de las personas, si una persona tiene intenciones negativas o positivas, porque es muy inteligente. Entonces va reaccionando y va haciendo diferentes acciones que uno no esperaría del personaje. Y también es interesante cómo, pese a que parece que con su apatía tuviera todo controlado y imaginando los peores escenarios, parecería que ella sabe lo que va a pasar, los castigos que van a venir, las consecuencias de sus actos. Muchas veces la historia termina reaccionando de formas muy contrarias a lo que ella esperaba, lo cual también resulta muy interesante porque es muy inteligente, pero las consecuencias no siempre las ve venir de la forma tan clara como ella cree, sobre todo porque este mundo imperial termina siendo bastante violento, bastante jerárquico, y aunque pareciera bastante simple y bastante de forma ordenada por las jerarquías, termina teniendo muchos matices alrededor, especialmente con los valores que ella tiene, habiendo sido criada en el barrio rojo, que tiene unos valores de la calle, unos valores bastante más urbanos, mundanos y digamos del mundo real, contrario a los valores de alguien criado como por ejemplo Shinji, el eunuco, criado de una forma mucho más cuidada y refinada con los valores de la etiqueta imperial. Realmente la combinación de estos dos personajes me agrada muchísimo, la seriedad de el eunuco Shinji y cómo todo el tiempo, aunque pareciera que no, termina enamorándose de lo que es Mao Mao, de su personalidad, de cómo ella termina poniendo su propia vida por debajo de los demás y cómo así termina arriesgándose en diferentes situaciones y el eunuco tiene que terminar yendo a salvarla en diferentes situaciones. Realmente me parece muy interesante la combinación de estos dos y cómo funciona el lado serio y el lado cómico. Obviamente el personaje de Shinji también guarda sus secretos y también es un personaje clave en la historia, pero por lo menos a mí me parece mucho menos interesante. Me interesa mucho más la historia de Mao Mao, su historia de vida, cómo fue criada y todo lo que se desarrolla en los primeros 24 capítulos, junto con algunos misterios que por ahí no son tan interesantes, que son por ahí misterios más relacionados a todo lo que tiene que ver con la jerarquía imperial, que no me atrae demasiado, pero sí su historia de vida me pareció impecable. Un anime con una animación espectacular, con un gran trabajo de seiyuu, a pesar de que no está basado en ningún tipo de historia china estricta, parecería que sí tiene un gran trabajo de geografía, de contexto, de escenarios y de personificación de época y de personajes. Eso me agrada muchísimo, y sobre todo esta combinación de comedia y tragedia que se amalgama muy bien y cómo este personaje reacciona ante ellos. La protagonista Mao Mao, que tiene una dualidad muy interesante. Así que nada, realmente les recomiendo este anime, me pareció espectacular, tiene un gran potencial. Si vieron el anime, adapta aparentemente hasta el tomo 8 y pueden seguir leyendo un poco más. Se confirmó la segunda temporada aparentemente para el año que viene. Todos estos datos son a confirmar, pero pueden seguir leyendo el manga. La novela también sigue y la novela ligera también sigue.
porque en realidad es una novela que se adaptó a manga y después se adaptó al anime. Inclusive el manga y la novela tienen dos versiones diferentes cada una, pero es una historia excelente. Realmente a mí me ha conmovido y creo que ha sido de los mejores animes que dio a luz el año pasado. Junto con Frieren, creo que si tuviera que hacer el video de mejores animes de 2023, lo pondría sin dudas en segundo lugar atrás de Frieren, porque es un anime excelente. Así que nada, simplemente lo recomiendo muchísimo. ¿Qué opinan ustedes de esta serie? ¿La han visto? Los leo en comentarios y nos veremos en un próximo video. Adiós.